Muchas gracias, Dios, te damos en esta bonita tarde. Agradecemos tu presencia en este lugar. Agradecemos que tú estás hablándonos de constante, Padre. Señor, alzamos nuestra voz a ti, alzamos nuestra mirada y te pedimos que el día de hoy nos visites, que el día de hoy visites nuestros corazones, visites nuestras mentes, visites nuestros espíritus y nos hables y traigas algo especial a cada uno de nosotros, Señor. Que pueda ser palabra que sea aplicable en este momento, o como dice tu promesa, que cuando tu Espíritu Santo necesite recordarlo, que venga a nosotros tu palabra como tal y nos recuerde, Señor, lo importante y lo que tú tienes y lo que tú quieres que hagamos, Padre. Purifícanos, renuévanos, te damos gracias. Amén. ¿Cómo estás, iglesia? Buenos días. Qué bueno verles. Quiero empezar haciendo una pequeña prueba. Vamos a hacer un pequeño examen, a ver si lo aprueban. A ver si han estado atentos, por lo menos a la última reunión. No me voy a ir a lo mejor un poquito más atrás, pero por lo menos sí a la última reunión, y quiero ver a ver si pusieron atención. ¿Y alguien se acuerda cómo se llama la serie que estamos viendo ahorita este mes? Bueno, ya vi que sí. Por lo menos Amelia se acaba de ganar un auto. No es cierto. Se acaba de ganar nuestro agradecimiento de que sí sabe, ya vimos que sí está atenta a cómo se llama justamente este mes. De hecho, por ahí ya vi que les regalaron una paletita de corazón. Estamos pues en el mes de febrero, el mes del amor y la amistad. Y justamente hablando de estos temas del corazón, déjenme platicarles como experiencia personal que para poder llegar al tema del día de hoy, hay veces que las personas que nos ha tocado estar acá, vas avanzando a la hora que vas preparando el tema, vas avanzando, ¿no? Y a veces quitas, tachas, mueves, pero ahora sí, de plano fue así como de repente tachadero total, de repente cambiadero. Había anunciado que iba a dar un tema, a la mera hora fue otro, y todavía ayer, como a eso de las 11:30, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Toda la mitad de la predicación ya se fue. La acabo de tachar. Y hay algo nuevo. Entonces, que Dios te hable, que Dios ocupe mi vida para poder traer algo especial a nuestras vidas. La predicación, el tema del día de hoy, se llama Las olas y el viento conocen su nombre. Y este nombre salió del título de un himno un poquito viejo. Es un himno que escuchaba de un pastor que dice que es una desgracia, y coincido totalmente con él. Es una desgracia la traducción que tenemos al español de él, porque en su idioma original, que es el inglés, tiene una riqueza y una profundidad bastante llegadora al corazón, digamos. Pero lamentablemente en el español se fue perdiendo. De hecho, al final vamos a cantar una adaptación a una canción actual de este himno, y este himno se llama It Is Well, que traducido al español sería como está bien, y habla acerca de el alma, y habla acerca de que está bien con mi alma, a pesar de cualquier circunstancia de que esté viviendo. Está bien con Dios la circunstancia que estoy pasando, porque Dios está presente en mi vida. Y déjame platicarte un poquito de la historia de este himno para que vayamos agarrando contexto. Este himno surgió por ahí de los finales de 1800 con un hombre cristiano en Inglaterra. Este hombre que tenía cinco hijos y una esposa, atravesó por varias dificultades. La primera dificultad en su vida fue que se murió su pequeña hija. Sufrió la pérdida de un hijo. Ese fue digamos que el inicio de lo difícil que fue su vida. Realmente tuvo una vida bastante complicada. Posteriormente, no sé si han escuchado hablar ya en Estados Unidos, si han escuchado hablar acerca de un famoso incendio en la ciudad de Chicago, donde este incendio prácticamente a finales igual de 1800 arrasó con toda la ciudad. Lamentablemente su esposa
y su familia estaban ahí en la ciudad. Ellos tenían pues varias posesiones, varias cosas, y lo perdieron absolutamente, lo perdieron todo. Por ahí dicen que es como la historia de un Job moderno, porque vamos ahorita a ir viendo cómo fue perdiendo así, como una cosa tras otra, y ahora sí que desgracia tras desgracia. Y para acabarla, haciendo un viaje en barco, se sube al barco su esposa y sus otros 4 hijos, y pues el barco naufraga, y él recibe una carta de parte de su esposa, en donde la esposa le dice: solamente sobreviví yo. No sé, en esa época era difícil la comunicación, pero imagínate, después de perder a tu primer hijo, bueno, a tu hijo más pequeño, después perder todas tus posesiones en un incendio que arrasa toda tu ciudad, y luego recibes una carta de tu esposa donde te digan: solamente sobreviví yo, todos nuestros hijos están muertos. Ha de ser algo bastante fuerte. Y en medio de toda esa situación, este hombre decide escribir este himno. En medio de todo este caos que estaba pasando, él decide escribir esto. Y los voy a dejar hasta ahí con el ansia de la canción. Al final vamos a tener la oportunidad de no solamente escuchar la letra, sino de entonarla. Y justamente una de las frases de la canción en inglés es el título del día de hoy: las olas y el viento conocen su nombre. Y esta parte también está entrelazada, de hecho justamente estaba entrelazada con la última canción que acabamos de cantar. Y me gustó porque de repente empecé a ver como una cosita y otra, como que se fueron ahí como armando. Y todo tiene que ver justamente con esta parte de tormenta de barcos y de todo lo que voy a estar hablando, y de tempestades, porque muchas veces las situaciones que tienen que ver con el corazón surgen justamente en tempestades que se empiezan a mover dentro de nosotros. En otra ocasión ya habíamos hablado un poquito del tema, pero solamente lo voy a dejar ahí como de rapidito. Cuando hablamos dentro de la palabra de cosas del corazón, también nos estamos refiriendo a la mente. ¿Okay? La mente y el corazón están totalmente ligados. Cuando hablamos de corazón no solamente hablamos de nuestras emociones, sino también de nuestros pensamientos, de nuestra manera de ver las cosas, de nuestra manera de sentir. Entonces están íntimamente ligados ambos aspectos. Y señalo aquí corazón porque normalmente todas las emociones tienen un reflejo en esta parte en todo el cuerpo, pero muchas de las emociones tienen un principal reflejo aquí. Las sentimos, cuando sentimos angustia, sentimos aquí como un vacío. Yo me acuerdo que de las primeras veces que yo llegué a sentir ansiedad, llegué a sentir angustia, que es justamente por donde me voy a ir, voy a empezar a enfocar todo, era yo niño. Y me acuerdo que estaba yo en la Ciudad de México, mi familia es de allá, y estaba visitando yo a una de mis tías, y de las primeras veces estaba yo en su casa, y no voy a entrar mucho en el tema, pero hubo una situación difícil, hubo una discusión, y yo estaba como niño escuchando desde la habitación, ¿no? todo lo que pasaba afuera. Y me acuerdo que empecé a sentir adentro una sensación como de una opresión, como de un vacío, como de una ansiedad, y que no sabía yo explicar. De hecho me costó trabajo darle un nombre, hasta muchísimos años después entendí que esa sensación extraña que se siente a veces como un miedo, como que no sabes qué va a pasar, como un presentimiento, se llama ansiedad. Y yo no sabía, ¿no? Después ya les he platicado, pero pasé por un proceso de una enfermedad tiroidea que agravó mi situación de ansiedad y la llevó a un punto donde yo nunca la había experimentado. Y donde yo no sabía qué es lo que estaba, pues ahora sí que yo no sabía qué estaba pasando. Es más, yo ni siquiera sabía que era causado por una enfermedad. Yo al principio pensaba que solamente era algo personal, que algo no estaba bien en ese momento en mi vida. Y ya después, pues bueno, fueron pasando varias cosas, pero ahí también empecé a saber que yo traía procesos de ansiedad desde niño, que solamente se habían acrecentado y que se habían incrementado con la enfermedad.
Pero también me ayudó a entender un poquito cuando había personas que me decían, es que no pude dormir toda la noche. Es que sentía yo como pánico y me desperté. Y yo decía, ay, qué raro. No, es que yo no entendía, ¿no? Pero ya después de eso empecé a entender qué se siente cuando te da un ataque de pánico, cuando te da un ataque de ansiedad. No sé si lo has vivido, ya sea en algunos, pero seguramente ya sea en una escala fuerte o en una escala menor, todos como seres humanos a veces hemos tenido un proceso de ansiedad. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Vamos al libro de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Y es una historia que está repetida también en Lucas y en Mateo, pero me gustó mucho cómo la habla Marcos. De hecho, anteriormente ya les había yo hablado de otra historia que también transcurre en un barco, porque esta historia transcurre en un barco, en el mar o en el lago de Galilea. Y ya les había platicado de esta historia. Se parece mucho, pero no es la misma. Y me gusta porque hay varias historias en la Biblia que transcurren dentro de barcos, porque creo que ejemplifican muy bien nuestra vida. Por ahí Jonás también, situaciones que pasa ahí en un barco. Pablo también viajando, también naufraga. Y bueno, hay varias de este tipo. De hecho, me estaba acordando también de la historia, porque el año pasado a Becky, a mi esposa, le gusta navegar. Y estando de viaje por Estados Unidos me dice, oye, vamos a subirnos a un catamarán y te voy a enseñar cómo a montar las velas y vamos a navegar ahí por el lago y todo esto. Y le digo, órale, va, que no sé qué. Y ese día ya no pudimos hacerlo. Se soltó un viento, pero así intensísimo. Yo nunca, aquí en Puebla no estamos familiarizados tanto con aspectos de lagos y este tipo de tormentas porque no los tenemos. Entonces solamente era como cosas que yo había imaginado, que yo había pensado, y eso era solamente, digamos que un vientecito comparado con lo que ahorita vamos a ver. Pero aún así, las velas de plano fue todo un show. Aquí hay varios que han vivido esa experiencia y que saben de lo que estoy hablando, pero subir el mástil estaba pesadísimo, las velas se movían de una manera impresionante y al final ya estábamos como de malas y dijimos, no, ya, no vamos a navegar. En parte que bueno, a lo mejor en parte que bueno que no navegamos, porque quién sabe qué hubiera pasado si nos hubiéramos metido al lago con toda la tormenta. Porque es complicado enfrentarse a un viento fuerte en medio de una situación de agua. Y Marcos 4, 35, 41 dice lo siguiente. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, ojo con esta parte de la historia, porque me encanta que la historia transcurre en la noche. Les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, la tomaron como estaba en la barca. Jesús le está hablando a sus discípulos. Están de un lado de un lago. Los lagos en esta zona del mundo seguramente era, no estoy 100% seguro, pero creo que era el lago de Galilea. El lago de Galilea también se conoce como un mar por lo grande que es, por lo extenso que es. No alcanzas a ver el otro extremo del lago de una punta a la otra. Es muy, muy grande. Entonces Jesús están de un lado, estaban ahí con unas personas, con una multitud, los despiden, le dice a sus discípulos, vamos a subirnos a la barca, vamos a atravesar en la noche y vamos para el otro lado. Y dice, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas a la barca. Vete imaginando esto conmigo, mientras que lo vamos leyendo, vete imaginando la noche y ponte en el lugar de los discípulos. Haz de cuenta que tú eres uno de los discípulos y que Jesús te dice que es de noche y que te dice, vamos a subirnos a la barca y vamos del otro lado. Por cierto, ojo, importante en la historia, algunos de ustedes que son discípulos son pescadores y esto lo han hecho 20,000 y 1,000,000 de veces. Entonces es como cualquier otro día decir, nos vamos a subir al barquito, ¿no? Y de repente dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas
en la barca. O sea, las olas eran tan fuertes que se estaban metiendo a la barca, de tal manera que ya se anegaba. ¿Okay? Entonces estás en el barco y de repente estás viendo que no solamente está el viento por afuera, sino que tu espacio seguro para no morir ahogado, literal, para no morir, tu espacio seguro se está llenando de agua, ¿no? Y empiezas a ver que ya caminas y ya se está anegando. Y dice, refiriéndose a Jesús, y él estaba en la popa del barco, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ok, yo no sé tú, pero muchas veces en nuestra vida, la angustia, la ansiedad, las situaciones que vamos percibiendo en nuestro alrededor se sienten como esto. Se sienten como que tú estás primero en medio de la noche y dices, bueno, a lo mejor vas como un día normal, te subes, a lo mejor estás yendo al trabajo, estás en tu día a día y tú vas bien, tranquilo, ¿no? Así vamos a subirnos como cualquier otro día, y de repente se empieza a sentir como el vientecito, ¿no? Un pequeño problemita de esos que dices, ay, ahí viene el problemita, ¿no? Así como cualquier cosa. Pero de repente se empieza, ¿no?, a poner como más intenso. De esos momentos en la vida en los que parece que viene una cosa y luego viene otra, ¿no? Y el agua se empieza a subir y te empieza a anegar, y como te decía, tu espacio seguro, tu lugar en el que te sientes a gusto, se empieza a llenar de agua. Y entonces se empieza a producir la angustia. ¿Por qué? Porque cuando perdemos nuestro espacio seguro, lo que es seguro para nosotros, es cuando entramos en un proceso normalmente de ansiedad y de angustia. Cuando perdemos el lugar en el que nos sentimos a gusto, confortables, y nos sacan de esos espacios, es normalmente cuando se empiezan a producir estas situaciones. Les voy a platicar rápido, me voy a salir como un paréntesis, la historia del joven rico, que también es muy famosa. Y normalmente cuando leemos la historia del joven rico la vemos con otra perspectiva, porque el propósito de esa historia es otro. Pero hay una parte que me gusta de esta historia, y es que si no la conoces te la platico rapidísimo. Una vez estaba Jesús y llegó un hombre joven, rico, y le dijo el joven a Jesús, le dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Jesús le empezó a enlistar un montón de cosas: honra a tu padre y a tu madre, obedece, ofrenda, bla, 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 bla. No me acuerdo ahorita con exactitud todas las cosas, pero un montón de cosas. Cumple los mandamientos. Y el joven le dijo: uy, fácil, yo ya checklist, sí, todo lo hago. Desde mi juventud yo hago todo eso. Estoy en mi lugar como seguro. Y Jesús agarra y le dice, sabiamente le dice: ok, si haces todo eso, vende todas tus cosas, darlas a los pobres y sígueme. Y entonces el joven dice que se angustió, se llenó de tristeza y que se fue y se alejó. Obviamente Jesús no quería, no le interesaba si vendía las cosas o si no las vendía. El punto no era la riqueza en sí. El punto estaba lo que había en el corazón de este joven, en donde este joven estaba poniendo su seguridad, en donde estaba anclada su seguridad. La seguridad de este joven eran sus riquezas. Todo lo demás, perfectito. Como digamos que hoy a nuestros días, como buen cristiano. Se levantaba tempranito, oraba, asistía a la iglesia regularmente todos los domingos, no faltaba ni un solo domingo, ayunaba, oraba, daba a los pobres, todo así como fabuloso, ¿no? Buen comportamiento, ejemplar. Pero Jesús sabía que había algo dentro del corazón de esa persona. Y ese algo era su amor a las riquezas,
Su seguridad estaba anclada en algo que no era Dios. Devolviendo, a la historia de Marcos, vemos a un Jesús que está aquí la tormentota, y Jesús está bien feliz así en la popa del barco, durmiendo. Dice que estaba recargada la cabeza en un cabezal, ¿no? Hasta como que de alguna manera así como de, ay, aquí me voy a acomodar. Y los experimentados discípulos que han salido 20,000 veces al mar y que seguramente les ha tocado varias tormentas, sabían distinguir cuando algo ya no iba bien, cuando algo ya se estaba saliendo de lo normal, y empezaron a decir, híjole, ahora sí esto se está poniendo complicado, ¿no? Uno sabe cuando tienes como el control de ciertas cosas, cuando tienes el control de ciertos problemas, pero también uno sabe cuando hay cosas que ya, por mucho que le quieras hacer, te empieza a desbalancear, te empieza a desajustar. Voy a abrir un poquito con ustedes mi corazón. Hay algo que a mí que ocupo mucho, pero que no me gusta para nada, y es el teléfono, el celular. No me gusta, sobre todo porque yo trabajo, o en mi trabajo es la solución, digamos que de problemas inmobiliarios. Y hay algo que he estado yo ahí aprendiendo como a trabajar, que es justamente la ansiedad con ese tema, porque cada vez que veo un mensaje del trabajo es así como de, ay no, y en mi cabeza es como de, seguro ya se descompuso algo, seguro ya se cayó tal cosa, seguro bla bla bla, ¿no? Y en mi cabeza ya me antepongo, ¿no? Y tantito, para mí mi espacio de seguridad en ese aspecto es muy chiquito, y tantito como que me sacan de eso y ya me estoy ahí como afligiendo, y estoy diciendo, no, otra vez. Y a veces es simplemente llegó un paquete, ¿no? No sé, cosas así. Pero en mi cabeza ya pasan historias, ¿no? Ya me hice la tormentota, de seguro, así de ya es el colapso del universo aquí. A veces sí pasan cosas, pero me sacan cuando nos sacan de nuestra zona de seguridad, la ansiedad, la angustia empieza a querer tomar control. Pero Jesús, que es, ojo, paréntesis muy importante, que siempre está en la barca, que siempre está junto a ti. Por cierto, Dios nunca te va a dejar, Dios nunca nos va a abandonar. Pareciera que está bien tranquilo, ¿no? Y entonces tú levantas la oración y le dices, Señor, despierta, ¿no ves que me estoy ahogando? ¿No ves mis problemas? ¿No ves que el de allá, las cuentas del banco? ¿No ves que ya me siento hasta acá con mis situaciones, con mis hijos, en mi matrimonio, no sé, en lo que vivamos? Y te empiezas a desesperar, ¿no? Y le dices, Señor, despierta, haz algo. Y Jesús, así como ¿qué pasa, no? ¿Cuál es el problema? Y así como de, ¿no te estás dando cuenta que el tormentón? Y Jesús así como de, sí, Jesús sí se está dando cuenta, porque Jesús no está negando la tormenta. Jesús no les dijo en ningún momento, ¿cuál tormenta? No, Jesús sabía que había una tormenta. Pero dice, y me encanta esto que dice, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Cesó el viento y dice, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? La palabra amedrentado es con angustia pero profunda, con miedo, con eso que tú ya sientes así como que te está controlando. Entonces temieron con gran temor, así lo dice, y se decían al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es ese que llamamos Dios, que aún el viento y el mar le obedecen? Pues ese es nuestro Dios, ese que aún el viento y el mar se doblegan delante de él, ese es nuestro Dios. Regresando un poquito a Marcos 1, 17, 22, que es en donde está la historia del joven rico. Nada más les voy a leer la primera parte.
que dice cuando Jesús le dijo al joven rico lo que le faltaba. Le dijo, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, y le empezó a decir, ¿no? Hay algo que antes de que vayamos a la segunda parte de la predicación es importante que sepamos. Y es que Jesús siempre, sea lo que te tenga que decir, para apuntar a tal vez y alinear lo que esté dentro de tu corazón, para que aprendamos a poner nuestra confianza en Él. Primero lo que va a ver va a decir es te amo. Y porque te amo, necesito hacer ahí un pequeño ajuste, porque tal vez tú pienses que estás poniendo tu confianza y tu seguridad porque llevas muchos años haciéndolo, como un checklist, y tal vez te sientes un cristiano bien confiado en yo ya pasé por muchas cosas, pero tal vez Dios está escarbando para llegar a un punto en particular, porque tal vez cuando vienen esas situaciones y esos problemas, y cuando nos angustiamos es que nos damos cuenta que todavía nos falta camino por recorrer para terminar, para confiar 100% en Dios. Todavía, ese es como, yo creo que es cuando viene la prueba y te ponen un test, y ahí es cuando te das cuenta muchas veces cuando vienen los problemas que todavía no hemos entendido por completo quién es Dios y lo mucho que nos ama. Deuteronomio, vámonos un poquito para el pasado. Deuteronomio 34, del 4 al 7. Y Deuteronomio 34 narra la historia de Moisés, justamente. Narra la historia del final de Moisés. La semana pasada también mucho de esto salió, porque estábamos viendo la película del Príncipe de Egipto, y algo que me gusta mucho de la película es que muestra, si bien la película obviamente está basada en el libro de Éxodo y en la historia de Moisés, pero obviamente tiene otras cosas que no son 100% fidedignas con la palabra. Pero algo que me gustó mucho es que cuando Dios llama a Moisés, que eso en la Biblia sucede en Éxodo 3 y Éxodo 4, y que se le presenta en la zarza ardiente y empieza a tener un diálogo con Moisés, me gustó mucho porque puedes ver como de alguna manera el temperamento de Moisés, y puedes ver sus miedos, y puedes ver sus angustias y su discusión con Dios. En Éxodo 3 y en Éxodo 4 ves toda una conversación muy larga, de hecho son prácticamente 2 capítulos completos, donde se ve toda la conversación de Dios con Moisés, y básicamente, a resumidas cuentas, es Dios diciéndole: tengo esto para ti, quiero hacer esto para ti, te voy a llevar a tal lugar, te voy a ocupar para liberar a todo un pueblo, voy a hacer grandes cosas con tu vida. Y es Moisés siempre diciéndole: pero es que no sé hablar bien, es que tengo miedo, es que esto, es que aquello, ¿no? Y es Moisés siempre que le contestaba Moisés a Dios era como un pero, como esto no. Al final Dios se termina casi así como que de hecho yo empiezo a ver la conversación y digo: híjole, si yo fuera Dios me hubiera desesperado a la mitad ya lo hubiera hecho. No, pues no quieres, Moisés, pues vete allá lejos, aquí ahorita me agarro a otro que también está en el desierto de aquel lado. Pero Dios no se desespera de algún momento, porque dice que se enoja con él, pero no quita el dedo del renglón con Moisés, porque Dios amaba a Moisés de una manera única y de una manera especial, y a todo lo que le decía Moisés Dios le daba una respuesta, y al final Moisés le termina diciendo: ¿sabes qué? Manda a alguien más, de plano. Yo no puedo, desde joven soy tartamudo, desde joven no puedo hablar bien. Y otra vez vemos una cuestión muy humana de la que estamos hablando: el miedo, la angustia, la desesperación. Y digo, ya todos saben más o menos la historia de Moisés. Moisés al final de cuentas sí accede a ir, Dios lo ocupa para liberar al pueblo de Egipto, pero lo que pocos a veces escuchamos es cómo termina la historia de Moisés. Y se las voy a leer.
Y ojo, a lo mejor vas a pensar que... Vamos a ver ahorita, vamos a leerla primero. Dice Deuteronomio 34, 4 al 7. Entonces le dijo el Señor: esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Me voy a detener ahí, porque cada vez que yo leía esta historia, no sé tú, pero yo me enojaba. Y me enojaba porque decía, este hombre dio todo, ¿no? Yo decía, dio todo. Fue obediente, no quería ir, pero ahí fue, para poder liberar al pueblo y que llegaran a una tierra, la tierra prometida, la famosa tierra prometida. Y al final, Moisés tiene ahí un resbalón y Dios le dice, ¿sabes qué? Tú no vas a entrar a la tierra. Y yo cada vez que leía esta historia decía, híjole, qué mala onda de Dios. Qué mala onda porque no es posible que el pobre de Moisés no pueda entrar a la tierra prometida, ¿no? Y yo decía, y Dios dice acá que se lo lleva y le dice, vela, pero no vas a entrar en ella. Y la verdad a mí me enojaba. De hecho, a veces hasta como que me saltaba yo la historia porque era como de, no entiendo el carácter de Dios con esto y mejor me hago como el que no la ve y me la salto, ¿no? Porque realmente era como que algo que yo no podía digerir con Dios. Y sé que a mucha gente le pasa porque esta conversación la he tenido con varias personas. Entonces que mucha gente, todo el mundo se pregunta, pero ¿por qué si Moisés fue tan bueno? ¿Por qué no entró? ¿No? Pero creo que parte de todo es que al final Moisés entendió una parte importante, pero también lo que sigue después creo que nos da una respuesta para ampliar un poquito el panorama. Y dice, y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y él, refiriéndose a Dios, lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Y esto pareciera ser que no es significante, pero es muy importante. ¿Sabes en parte por qué nos molesta? ¿Por qué nos molesta que Moisés no haya entrado a la tierra? Por el lugar en que nosotros ponemos nuestra idea de lo que es éxito y de lo que es lograr algo. Porque nos vemos reflejados en Moisés y decimos, es que lo más importante era alcanzar la tierra prometida. Lo más importante en mi vida es tener esto, es lograr aquello. Y si no lo tengo, entonces entra otra parte también de la frustración y de la angustia. Así como ya vimos que cuando estamos en un lugar seguro y nos salimos de eso, empieza a entrar angustia, empieza a entrar desesperación, empieza a entrar ansiedad. De la misma manera, cuando empezamos a comparar nuestras vidas, como en este caso lo hacemos con Moisés, y comparamos nuestras vidas con otros, y vemos que no estamos en el lugar que nosotros hubiéramos deseado, que no estamos en la tierra prometida, que no hemos alcanzado ese lugar que nosotros idealizábamos, empieza a entrar en nosotros angustia y también ansiedad, porque mucha gente describe la ansiedad como el sobrepensar en el futuro. Y cuando vemos que no estamos llegando, empezamos a entrar así como en, híjole, no, ¿qué está pasando? ¿Qué está mal con mi vida? ¿Por qué no estoy llegando a tal punto? ¿Por qué no he logrado tal cosa? La famosa crisis de los 30, crisis de los 40, crisis de los 20, crisis de los 50, de los 60, que cada vez que cambias de una generación a otra, te viene la pregunta, ¿y qué he hecho con mi vida? ¿No? Y volteas a ver y dices, no he hecho nada, en tu cabeza, ¿no? No he logrado nada. Y empieza a entrar ansiedad, ¿no? Creo que entonces, y empiezan otras cosas, tal vez yo no soy suficiente, tal vez no soy bueno, tal vez hice algo malo y por eso no lo he logrado. Pero al final es porque muchas veces nuestra percepción está mal. Y por eso es que nos enojamos con la historia de Moisés, porque nos sentimos identificados, frustrados. Y nos enojamos a veces con Dios. Y le decimos, ¿cómo es posible, Dios, que no vayas a permitir que Moisés entre? Porque en realidad lo que te frustra es que si tú estuvieras en su lugar, o tu vida muchas veces es similar.
es que no es posible que le he echado ganas, que he sido bueno, bla, ta. Y te preguntas y te frustras. Pero lo que no vemos es que lo importante para Dios no era que Moisés entrara en la tierra prometida. Había algo más profundo. Era la identidad que Dios le había dado a Moisés, y era tan importante que la clave está en que cuando Moisés murió en la presencia de Dios, y es mismo el que Dios mismo enterró a Moisés. Podemos ver en la Biblia que la muerte no lo es todo y no es lo más importante, pero para Dios decidió enterrar a su siervo, Él mismo, y esconderlo para que nadie más hasta el día de hoy supiera en dónde está la tumba de Moisés, porque lo apartó por completo para sí. Y al final yo creo que Moisés al final ya no ves al mismo Moisés al principio renegando. Sí le dice por ahí en una parte de la conversión al principio, cuando se entera que no va a entrar, sí le dice a Dios, oye, ¿qué onda, no? Pero ya después, cuando pasa otro tiempo más y Dios le vuelve a decir, es que de verdad no vas a entrar y ya te llegó tu momento, pero quiero que veas la tierra, no vemos a ningún Moisés replicando, porque Moisés había entendido que el punto primordial no era alcanzar la tierra. El punto primordial era entender quién era él con Dios, cuál era la identidad que él tenía con Dios y su relación con Dios, y que su valor no venía de lo que él podía lograr, de lo que él podía alcanzar, de lo que él podía tomar, sino que su valor venía de Dios, y con eso le bastaba. Me basta tu gracia, dice una canción. Me basta con que tú estés conmigo, decía la canción, ¿no decía eso? Y la cantamos. Ya hasta levantamos las manos. Pero ¿estamos realmente entendiendo que realmente nos basta su gracia? ¿Que realmente nos basta su amor? No lo sé, tal vez sí, a veces tenemos etapas en las que sí, tenemos etapas tal vez en las que no. Pero al final, cuando nosotros decidimos anclar nuestra seguridad, como lo hicieron los discípulos en algún momento cuando ya lo entendieron, cuando ya no nos preocupamos por si, y no estoy diciendo que no soñemos, no estoy diciendo que no soñemos y que seamos conformistas, no estoy hablando para nada de eso, porque ese no es el pensamiento de Dios. Estoy hablando de que no nos puede definir lo que sucede a nuestro alrededor en nuestras vidas. Lo que nos define es Dios mismo. ¿Qué es Dios mismo? Como diciéndole al joven rico, porque normalmente todos juzgamos al joven rico y decimos, ay, ese joven rico que no quiso vender todas sus cosas para seguir a Jesús. En realidad no sabemos lo que pasó después. Dice que se fue triste, en una de esas regresó, en una de esas no regresó, no sé. Pero lo importante era que Jesús lo vio y dice, y amándolo le dijo. Lo que Dios le dijo fue en amor, porque Dios quería que el joven rico soltara aquello que no le estaba dando una verdadera identidad, y que decidiera confiar en Él, porque a través de eso es en donde estaba realmente su plenitud. La angustia, que es natural, también igual quiero enfatizar esto. Si sentimos angustia y sentimos ansiedad, no es tampoco ahorita para condenar. Esta palabra no es para condenarte, no es para decirte o para que vengan pensamientos a tu cabeza de no confías lo suficientemente en Dios. No es para eso. Por favor, no permitas que eso entre en tu cabeza. No permitas que haya pensamientos que te digan no eres lo suficientemente cristiano, o no eres un buen cristiano, no eres un buen hijo de Dios, porque no has aprendido a confiar. No lo permitas, porque Jesús en esta hora te está diciendo, mirándote y amándote, te lo está diciendo solamente porque te ama, no para condenarte, sino porque quiere que alcances la plenitud a la que has sido llamado, porque quiere modificar las cosas que todavía es necesario arreglar en tu corazón para ubicarte en el lugar que nos corresponde como hijos de Dios. Esa es la intención, esa es su intención. Por eso lo estoy remarcando, porque he estado muchas veces me ha tocado estar donde tú estás o escuchando alguna palabra de Dios y que vengan a mis pensamientos cosas como todavía no entiendes lo que es ser cristiano, ¿no? Y me deprimía yo y decía, es que he hecho ganas y aún así no va por ahí.
va por el hecho de que primero eso, segundo que sepas que no importando en dónde esté la barca, si apenas vas a subir, si ya estás en medio, ya llegaste o donde sea, Dios está ahí, Jesús está ahí y Él es capaz de calmar cualquier tormenta. Tampoco quiere decir que no va a haber tormentas, que no va a haber cosas que vengan contra ti. No quiere decir que no vas a sentir el viento que te está pegando en la cabeza y que te está pegando en la cara, el agua que sientes que te está subiendo. No quiere decir que no lo vas a sentir. Quiere decir que estamos aprendiendo a confiar en que Jesús está arriba de la barca y que Él no va a permitir que nos ahoguemos todos, que no va a permitir que te mueras ahogado en la circunstancia que estés pasando. Y que sea lo que sea que puedas vivir, estés viviendo o hayas vivido, Dios es aquel que es capaz de calmar el viento y el mar. La última diapositiva, si me pueden ayudar a ponerla, es una pregunta que tiene que ver con el versículo, para que la hagamos como reflexión. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ese es tu Dios, aquel a quien el viento y el mar se someten. Y si el mar y el viento es capaz de someterse, los problemas también. Y ese es nuestro Dios. Vamos a terminar con la canción que les había dicho. Vamos a cantarla. Y la intención de cantarla no es solamente por cantarla, porque ya les platiqué de la historia. La intención de cantarla es que ahora podamos cantarla con un entendimiento de que mi vida te la entrego a ti, Dios, y decirle a Dios: está bien por mi alma, estoy pasando problemas, pero está bien porque tú estás arriba conmigo en la barca. Está bien conmigo, lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, esta angustia, está bien porque la pongo delante, la entrego a ti. Vamos a disponer nuestro corazón, nuestra alma, para cantarle este himno a Dios, esta alabanza, esta canción a Dios. Así que prepara tu corazón, y lo que tengas en esta hora que entregar, lo que tengas que decirle, lo que tengas que poner en sus manos, este es el momento para hacerlo. Este es el momento para decirle a Dios: Dios, te entrego mi alma y por mí está bien. Tal vez estás arriba ahorita de la barca, tal vez estás en ese momento en el que sientes todas las olas y todo angustiado y todo conflictuante, pero aún así podemos cantar: está bien mi alma en ti, Señor, está bien para mí, porque confío en ti. El mundo tiembla al escuchar la voz del Padre al hablar. Los mares se apacientan por su cuidado y protección. Y a pesar de todo sé que mi vista está en ti. Y a pesar de todo en ti confiaré. Y a pesar de todo sé que mi vista está en ti y que todo estará bien. Que nunca deje de creer, aunque no lo pueda ver, que esta montaña frente a mí, sé que la puedes mover. Y a pesar de todo sé que mi vista está en ti. Y a pesar de todo en ti confiaré. Y a pesar de todo sé
que mi vista está en ti y que todo está muy bien. A Él mi alma entregaré, las olas le conocen bien. A Él mi alma entregaré, las olas le conocen bien. A Él mi alma entregaré, las olas le conocen bien, las olas le conocen bien. Estará bien mi alma en Dios. 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 Estará bien, Sí, Señor. estará bien Así es, Padre. mi alma en Sí, Señor. Nuestras almas están bien en ti, Señor. Gracias por tu amor y por tu presencia, mi Dios. Padre, es cierto que día a día, Señor, libramos batallas. Yo no sé tú, pero yo siento de parte de Dios que hoy es tiempo para que tu corazón y mi corazón sean liberados de esa angustia, de ese temor. Y si tú estás viviendo circunstancias o adversidades donde no hay paz en tu corazón y tú sientes que no ha habido soluciones ni respuestas y le das vueltas y vueltas en tu mente, en tu corazón, y no encuentras esa paz de la que Dios habla en su palabra, hoy Dios quiere liberarnos de esa angustia y de esa pesadez, de esas cosas a lo desconocido. Lo que viene al frente tú y yo no lo sabemos. Tenemos una esperanza en Cristo. Y esa esperanza de la que Dios habla son sus promesas a través de su palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El proceso ni tú ni yo lo conocemos, pero hay una esperanza en Cristo. Y si tu corazón en este tiempo estás pasando momentos de angustia, ese temor que no sabes por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, pero has reconocido que hay algo que te está estorbando, hoy tú puedes decirle que tu alma está bien en ti. Si ese es tu caso, pon tu mano en tu corazón, en tu pecho. Y si tú aún, aparte de poner tu mano en tu corazón, en tu pecho, tú dices, no puedo más con esto, no entiendo por qué me pasa esto a mí, por qué me sucede esto a mí, por qué Dios lo permite, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy Dios quiere consolar tu vida, hoy Dios quiere liberarte de esa opresión. Yo te voy a invitar, de parte de Dios, que tú vengas al frente. Esto es entre tú y Dios. Si es tu caso, yo siento que hay personas que están batallando en su corazón.
Hoy Dios quiere liberarte. Si tu angustia ha sido tan grande, porque tú y yo sabemos que Dios está con nosotros, en nosotros, porque lo sabemos. Y probablemente tú te has preguntado, ¿por qué estás durmiendo en la barca, Señor? ¿Acaso no ves mi angustia? Y si es tanta tu desesperación que has despertado a Dios, al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, permite que sea Dios entonces el que consuele tu vida y tu alma y tu corazón en esta tarde. Yo te voy a invitar que oremos, confiemos en nuestro Señor el día de hoy. No te pierdas la oportunidad, no saltes de la barca. Llega a este lado de la tierra. Pon tu mano en tu pecho. Padre, en esta tarde queremos liberarnos de todo esto. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú estás en medio de nosotros. Tú conoces los corazones de cada uno de nosotros. Engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Tú sí lo conoces, Padre. Tú sabes nuestras batallas. Yo no puedo ocultarme de ti, Señor. Yo no puedo mentirte a ti, Señor. Intento mentirme a mí, pero a ti no te puedo mentir, Señor. Y tú sabes la angustia de mi corazón por un hijo, por un esposo, por una esposa, por los problemas seculares del trabajo, en los problemas que yo me he metido probablemente, problemas financieros, problemas que a lo mejor estoy a punto de perder una casa, un coche, no lo sé, Padre. Mi Dios, en el nombre de Jesús, perdona nuestra incredulidad primeramente, Señor. Que tu respuesta a los discípulos primeramente fue: ¿por qué dudaron? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas si cada mañana me buscas y me dices que me amas y me dices que yo esté en tu vida, que yo vaya contigo? ¿Por qué dudas, hijo mío? ¿Por qué piensas que te voy a abandonar? ¿Por qué te permites pensar que no eres importante para Dios? Mi Dios, perdónanos, Señor. Las olas se ven muy grandes, Señor. Los vientos sentimos que nos tiran muchas veces. El agua que cae en nuestro rostro, Señor, muchas veces no nos permite ni ver. Hay demasiada oscuridad, Señor. Pero gracias porque aún las olas, aún el mar conoce tu nombre. Y a ese Dios al que creemos, que depositamos nuestra fe en esta mañana. Padre, yo te doy las gracias, Padre. Y si tú hiciste hoy esta oración, recibe la paz de Dios. Recibe la liberación de parte de Dios. Su palabra dice que Él vino a dar libertad a los cautivos y a los oprimidos. No más opresión en tu vida. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú derramas tu amor en medio de nosotros. Gracias porque la fe que opera en nuestros corazones es lo que tú ves en nuestro corazón. Y a través de esa fe es que tú operas para poder liberarnos también de esa opresión, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.